Con las tensiones geopolíticas disparadas y la escalada militar en Oriente Medio, cada vez parece más claro que el gran reseteo monetario está a la vuelta de la esquina. Fijaros cómo con estas tensiones el oro y la plata han mantenido buena parte del valor después de la subida parabólica que han tenido. Sí, han subido un por 3 y han bajado un por 2, pero han mantenido un mínimo de un doblado de valor, y esto no es casualidad. Porque aunque nadie duda que los metales preciosos van a ser esenciales, van a tener un lugar en el nuevo sistema monetario, lo que la mayoría no sabe es que va a haber una convergencia, una integración del oro y la plata con las criptomonedas. En la nueva arquitectura financiera, el valor tangible y la infraestructura digital no van a competir, sino que van a encajar. Si entendemos bien la intersección entre metales preciosos, colateral bancario, tokenización y liquidez digital, entonces empezamos a entender por qué XRP estará en el epicentro de una transformación muchísimo mayor de lo que la mayoría imagina, hasta el punto de que ya no parece descabellado preguntarnos si este podría ser el catalizador que empuje a XRP a valorizaciones que hoy aún suenan imposibles para casi todo el mundo, no porque sí, no por el hype, no por un simple ciclo especulativo, sino por estructura. Pensad que el oro ya ha superado los $5.000 y el camino hacia los 6.000 ya no parece que nos quede nada lejos. Pero lo importante aquí no es solo que el oro suba, corrija un poco y siga subiendo, lo importante es por qué ha estado subiendo. Y la respuesta no es una moda pasajera, no es una narrativa improvisada, no es un episodio aislado de nerviosismo en mercado, sino que es una reconfiguración del sistema. Lo que estamos viviendo en la historia de los mercados y viendo en materias primas, en geopolítica, en banca y en mercados financieros en general no es ruido, sino el reflejo de cambios sistémicos que llevan años preparándose por debajo de la superficie. Eso explica por qué, por ejemplo, los bancos hoy ya tienen más oros que bonos del Tesoro estadounidense en sus balances. Este dato por sí solo ya nos está diciendo dónde reside ahora la confianza real. Nos está diciendo que el sistema financiero global está empezando a priorizar valor tangible por encima de promesas en papel. O dicho todavía más claro, que el viejo esquema de deuda empieza a perder credibilidad justo cuando el colateral duro empieza a recuperar protagonismo. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque los gobiernos y los bancos centrales llevan años imprimiendo dinero para sostener un sistema que en el fondo ya no se sostiene por sí mismo. El dólar ha seguido perdiendo poder adquisitivo, los treasuries ya no se perciben igual que antes, el mercado de deuda, que durante décadas fue el núcleo de la liquidez global, empieza a parecerse cada vez más a una bomba de relojería que a una base sólida. Por esto tiene tanta importancia que bajo el Basilea III, este tratado, el oro haya sido reclasificado como activo de nivel 1. Un cambio que para la mayoría puede sonar a un puro trámite burocrático, pero para nada es un detalle menor, sino que es una confesión silenciosa, una admisión casi susurrada de que la base del sistema fiat está por fin a las últimas. El oro vuelve a ser tratado como colateral de riesgo cero, como efectivo de máxima calidad, algo que nos cambia el debate porque lo que estamos viendo no es simplemente una subida de precio en fiat del oro, sino que estamos viendo cómo el oro está siendo reintroducido en el sistema monetario. No como la inversión especulativa de antes, como colateral, como base, como pieza central del siguiente marco. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque el mundo no va a volver a un patrón oro puramente físico, clásico, analógico, rígido como antes. Ese no parece ser el camino. Lo que sí parece ser el camino es otra cosa, es un estándar de oro digital, es decir, un sistema en el que el valor físico tangible y la infraestructura programable digital coexistirán dentro de un mismo marco interoperable. Esto es exactamente lo que llevamos viendo tiempo y tiempo y tiempo, y que llevamos aún más tiempo insinuando desde distintos ángulos, ¿no? Lo vamos viendo del World Gold Council, el FMI, el BIS, Banco Mundial, vamos, los bancos centrales y el Banco Central de los bancos centrales, ¿no? Todo de una forma u otra que apuntan hacia la misma dirección, la convergencia entre stablecoins, activos tokenizados y reservas de oro de bancos centrales dentro de un marco único e interoperable. Y claro, si ese es el marco que se nos viene, entonces necesitamos activos capaces de actuar como puente entre esas capas, ¿no? Entonces necesitamos la liquidez digital, cumplimiento normativo, velocidad, interoperabilidad, capacidad de mover valor entre jurisdicciones sin la fricción de custodiar, transportar o liquidar metal físico en cada operación. Y ahí es donde aparecen XRP
y su stablecoin RLUSD. Activos que, bueno, vistos desde esa perspectiva, sabemos que no son simplemente activos digitales del montón, sino instrumentos puente, instrumentos que permitirán a las instituciones acceder a valor respaldado por oro sin asumir los costes y tampoco la fricción ni la logística del bullion físico, ¿no? De los lingotes, de las monedas. Algo que encaja a la perfección con el contexto de economía digital actual. Y si encaja es porque así lo han hecho encajar. El Basilea III exige a los bancos liquidez que sea al mismo tiempo real y compliant. ¿Qué entra ahí como valor real? Pues el oro físico. ¿Y qué entra como capa digital compliant dentro del nuevo ecosistema? Pues XRP, porque a día de hoy sigue siendo el único activo digital que ha atravesado un infierno regulatorio de verdad, un teatro hecho a propósito, claro, y ha salido del otro lado de la balanza como un activo legítimo y no como valor mobiliario. O sea, ese matiz que se crea a través de este teatro, de este circo, importa más de lo que parece. ¿Sabéis cuál es? ¿Por qué es tan relevante? Pues te lo cuento después de recordarte que si te está gustando este episodio, la única forma de no perderte mis nuevas publicaciones es si te suscribes a mi newsletter gratuita con el enlace que tienes en la descripción para que te avise cada vez que publique un nuevo episodio. Además, si vas en serio con la especulación de ciclos, uniéndote a mi comunidad, tendrás acceso a un círculo de aliados al mismo rumbo que tú. También tendrás acceso a mis análisis privados, audiocursos que te preparan para el reseteo monetario, ver qué activos llevo en mi cartera o cuándo los compro. Solo debes hacerte miembro de la Alianza Macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción. Y dicho esto, nos habíamos quedado que de las 20.000 criptos que habían cuando Ripple fue demandada por la SEC hace unos años, ¿por qué os pensáis que fue precisamente y casualmente la arquitecta de XRP, Ripple, la que fue demandada entre 20.000 proyectos criptos y empresas y proyectos y caras visibles? Pues para tener ya un precedente legal cuando se terminara el juicio y claridad regulatoria que ninguna otra cripto tiene actualmente. Con esto, ahora XRP ya está recibiendo un tratamiento cada vez más cercano al de un commodity por parte de ciertos marcos regulatorios, reforzando esa idea de intersección entre blockchain y metales preciosos. No estamos hablando ya de especulación cripto pura, estamos hablando de integración entre colateral tradicional y liquidez digital, entre reservas tangibles y tuberías programables, ¿no? Entre oro y valor tokenizado. Y aquí hay que insistir en algo que es fundamental. Cripto por sí sola no protege riqueza real, no del todo al menos, no en el sentido más profundo. La gente más sofisticada del sistema no se coloca solo en un activo, o más bien dicho, a una clase de activo. Nunca lo hace, sino que mantiene un equilibrio entre metales físicos, algo liquidez, algo también tangible, los activos tangibles, y sí, también activos digitales. Todo trabajando al mismo tiempo, porque el dinero no desaparece, sino que se mueve, que migra, se rota de una capa a otra. Si tenemos una estrategia bien construida entre distintos niveles de este tablero de ajedrez 4D, que vemos cuando hacemos la vista de águila, incluso aunque los mercados se muevan en direcciones distintas según la época y el contexto, siempre hay una parte de la estructura protegiendo o capturando el valor. Esto es lo que hace de verdad una arquitectura patrimonial seria, porque la riqueza real no consiste en ir persiguiendo velas verdes ni en correr detrás del siguiente titular narrativo. Consiste en proteger el poder adquisitivo que tanto nos ha costado construir y al mismo tiempo mantener opcionalidad para cuando el sistema cambie de fase y de contexto. Porque creedme que este sistema tiene los días contados y es cuestión de tiempo que le den al interruptor. Es inevitable porque el dólar va a seguir perdiendo valor mientras sigan imprimiendo más y más y más para sostener el propio sistema del dólar, ¿no? Y cuando eso ocurre, la demanda por deuda se debilita. Entonces, cuando la demanda por deuda se debilita, el oro recupera protagonismo, y cuando el oro recupera protagonismo, dentro de un sistema cada vez más digital aparece una necesidad obvia, un puente entre el colateral y la liquidez. Ahí es donde blockchain entra con toda su fuerza. Aquí es donde la conversación ya deja de ir solo de oro y XRP como piezas separadas, porque el siguiente sistema se está construyendo en capas que son interoperables, capas donde cada protocolo resuelve un problema concreto. Cada protocolo tiene, y cada una de estas capas tiene su nicho, ¿vale? Una capa para la liquidación institucional, otra para el acceso minorista y la inclusión, otra para infraestructura de conexión entre fiat y criptomonedas. Y vistas así, ciertas piezas empiezan a encajar de una forma casi quirúrgica. Lógicamente, por aquí hemos mencionado por encima XLM,
Stronghold, que es SHX, también más a fondo, el que repito más porque es la base de todo, XRP, entre muchos otros tokens ISO 20022, aunque no todos saldrán victoriosos. Claro, si yo voy compartiendo no solo mi cartera con los miembros de la alianza, sino que además audiocursos donde indagamos en cada uno de estos activos y los que tienen más potencial. Pero lo que sí sabemos es que los que sí sean utilizados no será porque sean rivales, sino como capas de un mismo ecosistema. Cada protocolo tendrá su nicho, como he dicho. Nunca mejor dicho. XRP aparece como la capa institucional, la capa de liquidación y liquidez entre entidades grandes, ¿no? Los institucionales, de verdad, el activo que se mueve sobre RippleNet para permitir esa liquidez bajo demanda sin necesidad de cuentas prefinanciadas, lo que es más gigante de lo que la gente ni siquiera se imagina, porque significa que Ripple construyó las tuberías y XRP es el agua que mueve el valor. Eso convierte a XRP en una especie de activo de reserva digital institucional y en un puente neutral para la liquidez global, no como teoría bonita, sino como infraestructura funcional. XLM, en cambio, encaja en otra capa, en la capa minorista, la capa orientada a personas, a pequeños negocios, a remesas, inclusión financiera, banca de los no bancarizados, para decirlo así, y flujo cotidiano de valor. Si XRP conecta, digamos, la cima de la pirámide financiera, entonces XLM conecta la base, algo que actúa como complementariedad, es que uno trabaja a escala institucional y el otro trabaja a escala social y minorista, ¿no? Y luego, uno de los que, por ejemplo, se habla más en estos círculos, se habla igualmente poquísimo, incluso en todo el círculo cripto se habla poquísimo y dentro del círculo XRP se habla un poquito más, ¿no? Que es SHX, Stronghold, del que hemos empezado un audiocurso para los miembros de la Alianza Macroespeculadora, y aunque no es el único, claro, que está como activo de ejemplo de estas lecturas para ver que empieza a tomar una relevancia mucho mayor de la que la mayoría le da, porque SHX, construido sobre Stellar, funciona como infraestructura de conexión y liquidez regulada entre fiat y finanzas digitales. Es una especie de, llamémoslo, fontanería compliant dentro de este sistema, o sea, la capa operativa que permite que empresas fintech y emisores de stablecoins muevan dinero con seguridad, regulación y rapidez. Y ese matiz de regulado, compliant, no es secundario. Por esto, cuando hablamos de tokens de potencial para el nuevo sistema, hablamos de ISO 20022, porque es un estándar, es regulado, es compliant, es central. Algo que separa estas criptos del 99,9% literalmente de las que existen por ahí, porque el futuro del dinero digital no va a girar en torno a la ideología o a una especie de innovación o hype como tal cuando empiece el mercado de utilidad, sino que va a girar en torno del cumplimiento, la confianza institucional y la interoperabilidad. Por eso, si miramos al sistema completo, lo que aparece es algo así: XRP como liquidación institucional y liquidez global, XLM como pagos minoristas e inclusión financiera, SHX como pasarela entre fiat y cripto dentro de un marco regulatorio, o sea, serían 3 capas, ¿vale? Y he mencionado 3 de otras como XDC, que también es interesante, hay unas cuantas más, ¿no? Hay Quan, de la que ya hemos mencionado aquí, y muchas más de las que vamos sacando audiocursos para los miembros. Entonces, estas 3 capas que he puesto de ejemplo son, uno, para cada cosa, para cada necesidad, para cada nicho del nuevo sistema monetario, pero son 3 capas, sí, pero es un solo ecosistema. Todas son ISO compliant, todas son interoperables, todas moviéndose hacia la misma dirección. La capa de una Internet financiera unificada y en tiempo real, por diseño, que no por casualidad. Porque cuando el mundo pase de fiat puro a un ecosistema tokenizado y programable, hace falta una arquitectura que permita mover lo que es el valor físico tokenizado y digital sin fricción. Y ahí es donde esta estructura en capas tiene muchísimo sentido, ¿no? XRP, conectividad institucional global, XLM, XDC. El XLM sería el acercando el valor a individuos y pequeñas estructuras. Stronghold, el SHX, haciendo de pegamento de liquidez entre ambos mundos, ¿no? Por eso es tan importante entender que el futuro de las finanzas no va a decidirse por el activo con la comunidad más ruidosa ni por el relato más repetido en medios o en redes sociales. No va de esta ideología, no va de esto, sino que va de infraestructura, va de protocolos que permiten de verdad que el sistema opere, sean útiles, opere con velocidad, con cumplimiento, con confianza, y aquí es donde empieza a verse la gran diferencia entre ciertos activos y el resto del ecosistema. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, todo tienen sus narrativas, todo tienen su comunidad, su espacio, pero no todos fueron construidos para el nivel de interoperabilidad institucional y de integración financiera global, mundial, que se está exigiendo ahora. Ese es el matiz. El siguiente sistema no va a premiar
lo que es la descentralización, que es la palabra seguramente más sonada en el mundo cripto. Es el eslogan más repetido, sino que va a premiar utilidad, integración, capacidad operativa y encaje dentro del nuevo marco regulado y monetario, porque aunque no nos guste, el mundo va hacia más control siempre. Y por eso el oro a $6.000 o ni siquiera $10.000 cuando llegue, en unos pocos años, no es una predicción alocada, es una etapa que además no es final, es intermedia, un escalón dentro de una tendencia mucho más grande. Si el oro vuelve a ser colateral de primer nivel, si el sistema necesita anclar valor real y ese valor va a integrarse dentro de una economía digital programable, entonces el repricing del oro es solo una parte del ajuste. Porque esto es lo que significa en el fondo reseteo monetario, reseteo de repricing de activos, de remonetización, que es cuando los activos que empiezan a utilizarse y ser demandados por el nuevo sistema se revalorizan por el nuevo rol que se les encomienda. Pero no solo será el oro que se revalorizará, claro, la otra parte será el repricing de los activos que permitan mover ese valor. Y ahí es donde XRP deja de parecer una cripto a secas y empieza a parecer otra cosa. Una pasarela, un rail, una pieza de la infraestructura, una capa crítica dentro del sistema que están haciendo. Ahora bien, aquí aparece una de las grandes preguntas de todo este proceso. ¿El oro será tokenizado directamente sobre el XRP Ledger? ¿Veremos una versión digital del oro respaldada uno a uno por reservas reales, moviéndose de una punta del mundo a otra en menos de 3 segundos por menos de un céntimo? Que esto es lo que representa el token de XRP. Porque si eso ocurre, entonces lo que tendríamos delante será algo potentísimo. Es oro que mantiene su valor físico y colateral, pero que gana movilidad y programabilidad y capacidad de liquidación global e instantánea. Eso sería una barbaridad y no es una idea descabellada si observamos que los bancos centrales llevan años acumulando oro como si supieran perfectamente hacia dónde va esa transición. La otra posibilidad es aún más interesante, que XRP no sea simplemente la pasarela que mueve el valor respaldado por oro, sino que de algún modo pueda terminar estando articulando dentro de un marco donde exista un vínculo funcional entre XRP y oro como colateral. No necesariamente como un respaldo simplón de un XRP igual a X gramos de oro. No tiene por qué ser tan burdo. Podría articularse de formas mucho más sofisticadas usando, por ejemplo, Scroll, lógica de emisión, liberación o bloqueo de liquidez dentro del ledger, y técnicamente hay maneras de pensar eso a largo plazo. No tengo la respuesta final, lógicamente, estoy solo especulando, o más bien dicho macro especulando, pero sí tenemos ya algo mucho más importante, y es que tenemos la dirección del mundo. Y la dirección es clarísima. Es lo que me hizo dejar de ser Bitcoin maximalista después de 5 años acumulando y generando beneficios y todo el rollo. Yo pensaba que era el activo que iba a mantener hasta que me muriera, pero sin embargo, la idea utópica estaba genial. Sin embargo, hay que ver dónde se mueve el dinero. No lo que dicen por los medios, las narrativas que vemos por internet, sino las élites, las familias que mueven el mundo, qué están haciendo con su dinero. Y su dinero no estaba yendo ahí. Bitcoin es simplemente un producto bancario ahora mismo. No está siendo utilizado. Sin embargo, en on-chain vemos perfectamente picos enormísimos de XRP y otras monedas de los tokens ISO 20022 que nos demuestran esta clara dirección de hacia dónde va el sistema monetario. Más bien dicho, no dónde lo estamos llevando nosotros, porque no depende de nosotros, sino depende de los de siempre, dónde nos lo están llevando. El sistema financiero está girando hacia activos que son tangibles como colateral y hacia infraestructura digital como sistema nervioso para mover ese valor. Y si eso sigue desarrollándose como parece, entonces la gran explosión de precio de XRP, con otros tokens ISO 20022, pero nos centramos básicamente en lo que es la base XRP cuando llegue. No será por especulación esta explosión de precio, una explosión infantil de mercado, será por integración sistémica, será por necesidad estructural, será porque el sistema haya ya decidido que ya no puede seguir operando sin una capa como esa. Y ese día, los precios que hoy parecen exagerados dejarán de parecerlo tanto. Por eso aquí la clave no es obsesionarnos con el número concreto, que si 1000, que si 10.000, el precio de XRP por token o lo que sea. La clave es entender la lógica que podría llevarnos hasta ahí. Porque si entendemos esa lógica, dejamos de mirar XRP como si se mira una apuesta para empezar a mirarlo como lo que será,
una pieza central dentro del nuevo lenguaje del dinero. Y eso, en un momento histórico como esto, lo cambia absolutamente todo. Lo que también puede cambiarlo todo para ti es eliminar el ruido, las narrativas y los titulares, y que puedas acceder a mis análisis privados, ver mi cartera hacia reseteo monetario, saber cuándo compro estos activos, aprender sobre macroespeculación con audiocursos o preguntar cualquier duda técnica o fundamental en los chats de la comunidad. ¿Cómo? Pues muy fácil, haciéndote miembro de la alianza macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos dentro de la comunidad y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.